Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Pues no los oigo muy convencidos de ello, ¿verdad? Miren, qué alegría estar este domingo aquí reunidos en la iglesia, celebrando lo que muy seguramente es el día más importante para nosotros como cristianos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos gozando no solamente este día, ¿verdad? Nos venimos gozando durante toda esta Semana Santa. Y es que el culto del día viernes estuvimos recordando la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Y es que Él pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Lo pagó realizando un pacto de sangre nuevo para que fuéramos libres y tuviéramos salvación para vida eterna. Y por eso fue por medio de una cruz, el cual cargó cada uno de los pecados, tus pecados, mis pecados, los más pequeñitos hasta los más vergonzosos. Pero Jesús ya no está aquí en la cruz, ¿verdad? Y el día de hoy vemos que nuestros hermanos de la iglesia se esforzaron en representar de manera simbólica las rocas que dan la forma del sepulcro, donde después de haberlo crucificado y murió, fue llevado, ¿verdad?, a ese sepulcro, a esa tumba. Pero tampoco está aquí, no se encuentra en esa tumba, ¿verdad? Porque tenemos un Dios vivo. ¿Quién puede decir amén? Y con esto nosotros nos gozamos porque somos los directamente beneficiados. Nosotros hemos sido añadidos a esto por medio de nuestra fe. Pero esto que ahora nosotros sabemos, hace 2000 años en Jerusalén no tenían esa certeza, no era así. No podían en ese entonces, después de haberlo sacrificado y después de haber pasado en la tumba, no sabían qué es lo que iba a suceder. No sabían si iba a ser un profeta más. No sabían si iba a resucitar. Entonces, no sabían que Jesús se iba a convertir el centro de la vida de muchas personas. Y es que la resurrección de Cristo vino a poner en marcha la fe que Cristo vino a enseñarnos. Y es que, vuelvo a repetir, Jesús está vivo, ¿verdad? Y está vivo en nuestros corazones. Así que tenemos una nueva esperanza como humanidad. Tenemos nueva esperanza de tener vida eterna, vida en abundante. Pero para aquel entonces, Jesús en aquel entonces ya había muerto. Jesús murió en la cruz y ellos estaban pensando que se había acabado ya su movimiento, que todas esas enseñanzas y esos ideales con los cuales fue por todo Israel enseñando junto con sus apóstoles, ya se había acabado, que se iban a olvidar sus ideas y que se iban a acabar sus enseñanzas. Pero lo que ellos no sabían es que Dios siempre cumple sus promesas y había prometido que iba a resucitar al tercer día. A veces nosotros, incluso como cristianos, también pasamos noches oscuras. Pasamos por momentos difíciles de aflicción en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces se nos es difícil creer en las promesas que Dios nos ha venido a hacer. Nos es difícil seguir adelante, porque muchas veces nosotros pensamos que ya todo puede estar perdido. Puede ser que lleguemos a pensar que ya todo esté acabado, porque tenemos aflicciones en esta vida. Muchos de los que estamos aquí, o los que están aquí, sufren por alguna enfermedad y no la ven llegar. Y van y se hacen estudios, van y buscan médicos y la enfermedad prosigue, no cede. Tal vez algunos de los que estamos aquí o de los que nos están viendo en línea
estén buscando aquel trabajo anhelado, aquel trabajo que ustedes creen que les va a dar una estabilidad económica. ¿Por qué? Pues porque el dinero no alcanza muchas veces. Y puede ser que al día de hoy estén llenos de deudas y estén sacando con una tarjeta, pagando otra, y no vean en qué momento llega la hora de saldar sus cuentas. O tal vez ustedes tengan algún problema en su matrimonio, donde en este momento estén sintiendo que es la noche más oscura de sus vidas, donde no se puedan comunicar con su pareja. Tal vez. Pero vemos tal vez que en esos momentos vemos tal vez que la esperanza está muy lejos para nosotros. Pero fíjense bien, hace 2000 años las mejores noticias vienen de una tumba, vienen de la boca de unas mujeres que no han desistido en seguir a Jesús y que a pesar de que todos tienen la certeza de que fue crucificado en el Calvario y que se encuentra en una tumba y dicen que está muerto. Entonces, iglesia, reflexionando sobre todo esto, les pregunto, si nosotros ya sabemos lo que aconteció en la historia, les pregunto, ¿de qué manera ha impactado su vida lo que usted sabe de la resurrección de Cristo? ¿De qué manera ha cambiado y ha transformado esa vida que usted tiene en Cristo? Y para encontrar esa respuesta y a otras tantas preguntas que vamos a hacer durante la prédica, vamos a escuchar la palabra de Dios. Así que por favor, abran su Biblia y vamos a abrir el libro de Juan. Vámonos al capítulo 20 y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 10. Veo que están sacando sus espadas digitales. No importa mientras ustedes atesoren su palabra en su corazón en estos momentos, pero sí es muy importante, nos dice nuestro pastor, y con mucha razón, ¿verdad? Hay que procurar siempre traer nuestra Biblia de papel. Cuando ya tengan los versículos en la mano, por favor, díganme un amén. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Repitan: y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien, hermanos, acompáñenme a orar. Vamos a ponernos en manos de Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Bendito Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has permitido llegar aquí a celebrar este día de tu resurrección, Padre mío.
venimos por obediencia, venimos porque tenemos esa necesidad de crecer como cristianos, venimos a escuchar tu palabra, venimos a permanecer en ti, que tú permanezcas en nosotros. Permite que el día de hoy podamos entender el significado de la resurrección y de lo que esto implica en nuestra vida. Permítenos comprender todo lo que tú has hecho para nuestra vida eterna, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pido que unjas este tiempo y que sea tu Espíritu Santo quien pueda dar el discernimiento y que no sean mis labios, Padre mío. Señor, nos ponemos en tus manos para seguir entendiendo esta obra de la cruz con la cual tú viniste a realizar. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, pues comentarles que el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones. Ojo, hay que ver cómo se llama la serie, porque luego les preguntan, ¿cómo se llamó la serie? Y bueno, que la tengan en su mente. La serie se titula Lo que es de Dios, nadie lo puede parar. Y vamos a continuar con estas series hasta el 7 de mayo. Entonces la serie se llama Lo que es de Dios, nadie lo puede parar. Y por esto mismo, la prédica de hoy está llena de muchas preguntas personales, las cuales tienen la finalidad de identificar qué tanto ha impactado en nuestra vida lo que Dios nos ha dado, qué tanto ha impactado en nuestra vida la resurrección de Cristo. ¿Estamos verdaderamente alineados a la voluntad de Dios? Así que el tema de la prédica de hoy es la resurrección de Cristo en mi persona. Y vamos a ver como primer punto que con Cristo se remueven los obstáculos. Díganlo por favor, con Cristo se remueven los obstáculos. ¿Quién dice amén por ello? Sabemos, iglesia, que cuando caminamos con Cristo, caminamos en la voluntad de Dios. Y es por lo que hacemos, y lo hacemos con amor y lo hacemos con fe. Tenemos la certeza de lo que se espera y tenemos la convicción de lo que no se ve. En este primer versículo de base que tenemos en Juan capítulo 21:1, la palabra de Dios nos dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pues esta reflexión la pudimos escuchar muy bonita hoy en la mañana con Mujeres al Alba, ¿verdad? Sabemos que la mujer, por ser coheredera de la vida, está llena de amor. Y muchas veces ese amor motiva a hacer cosas que nosotros los hombres no tan rápidamente lo podemos sacar al primer impulso, ¿verdad? Entonces la mujer muchas veces lo podemos ver. En la mayoría de las iglesias la presencia de la mujer es mayoría. La mujer en general, que el orden de Dios dicta otra cosa, pero en sí la mujer es quien ora más, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese reconocimiento. Hasta aquí en la Biblia, quien se movió primero fue la mujer. Así que estas mujeres, por amor y fe, han tomado la decisión de continuar sirviendo al Señor, de continuar sirviendo a su Maestro. A pesar de que ellas lo vieron morir en la cruz, a pesar de que ellas lo vieron sepultado en la tumba, tienen una certeza de ir a servirle. Aún siendo oscuro, todavía de madrugada, todavía no hay claridad, dice la palabra. Siendo aún oscuro, María fue al sepulcro, pues probablemente 4 o 5 de la mañana, y existía una necesidad por servir a su Señor. Tenía una necesidad por honrar a Jesucristo.
Y es que esa mañana está oscura. Y fíjense bien, está oscura por muchas razones. Está oscura por la traición de Judas. Está oscura por la negación de Pedro. Está oscura porque se dispersaron sus discípulos. Está oscura por un Pilato que se lavó las manos. Y está oscura por toda la injusticia, por toda la tortura y la crucifixión. Está oscura por aquel grupo de religiosas que piensan que se han salido con la suya. Y sin importar la hora, estas mujeres, sin importar lo que tengan que enfrentar, más allá de lo que tienen que caminar, tienen la certeza y la convicción de ir a preparar y a honrar el cuerpo de Jesús. Podemos ver en la palabra de Dios en Lucas 24:1 que nos dice lo que ellas iban a hacer. Dice el versículo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres se prepararon para ungir el cuerpo de Jesús. Y esto sucedió al día siguiente del día de reposo, ya que no lo pudieron preparar durante ese día porque era de reposo. Y es que se usaban las especias para poder retardar el estado de descomposición del cuerpo y para poder también atenuar el olor del cuerpo. Y eso eran parte de los rituales del pueblo de los judíos. Entonces, estas mujeres iban a ir a ungir el cuerpo frío de Cristo, que les enseñó tantas cosas increíbles, les enseñó a tener fe, les enseñó y transformó sus vidas. Y ellas muy seguramente no han olvidado sus mensajes, que muy seguramente habían tocado sus corazones como nosotros, que cuando escuchamos esos mensajes de la palabra que vino a compartir Jesús, toca nuestros corazones. Y es que a través de la fe tenemos la certeza y la convicción que Él es el camino. Tenemos la certeza y la convicción de que Él es la verdad y la vida. Así que cuando caminamos de su mano, pues no importa si hace frío. Cuando caminamos de su mano no importa si está lloviendo. No importa si aún está oscuro. En nuestro corazón nace un calor, nace agua viva, nace esa convicción de que vamos al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó su sangre por nuestros pecados. Imagínense, iglesia, nosotros que ya conocemos toda esta historia, de todo lo que sucedió, y sobre todo, nosotros ya conocemos que Él está vivo, ¿cuál debería ser nuestra pasión? Sentir un gozo en nuestro interior al pensar y reflexionar sobre este grandioso mensaje de la muerte de Jesucristo y de las implicaciones que tiene del nuevo pacto en su sangre. Tenemos vida eterna. Estoy seguro que si lo comprendemos y estoy seguro que si lo entendemos y estoy seguro que esto ha impactado directamente en cómo vivimos nuestra fe cada uno de nosotros, de cómo tratamos a los demás. Influye en cómo adoramos ahora a Dios. Le pregunto, iglesia, ¿qué diferencia ha marcado en usted en que haya creído en Jesucristo? ¿Cuál creen que deba ser nuestro anhelo? ¿Cómo creen que debemos de honrarlo? Déjenme contestarle, iglesia. Con el mismo amor y lealtad con el que Él nos ha comprado. Y es que el amor y la lealtad demandan caminar en fe, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo de amor, siguiendo su humildad, siguiendo su justicia, siguiendo su perdón. Así que estas mujeres iban al sepulcro
amaban al Señor y eran leales y caminaban en fe. Porque ellas se quedaron hasta el final. Podemos ver que estuvieron de pie en la cruz, pero querían seguir, querían ir por un poco más. Y eso, hermanos, es lo que nos debe caracterizar hoy a nosotros. Caminar en amor y en fe para ir un poco más conforme al ejemplo de Cristo. Ser personas cristianos que queremos ir un poco más, orar un poco más, levantarnos un poco más tempranos para leer la palabra, servir un poco más a la iglesia, servir un poco más a mi semejante, voltear a ver dónde está la necesidad. Y no hablo de una necesidad económica, sino la necesidad de llevar la palabra de Dios, porque alguien muy seguramente necesita ser salvo. Y muy seguramente nos lo encontramos de frente, o nos lo encontramos en el trabajo, nos lo encontramos en nuestra familia, nos lo encontramos con nuestros papás, con nuestros sobrinos, nos lo encontramos con nuestro vecino. Porque hay algunas personas que no son de esta iglesia, ¿verdad?, que se contentan con solo hacer lo necesario, evitando ser juzgados por los demás y evitando ser rechazados. ¿Cuántas veces nosotros, yo no sé ustedes, pero yo me transparento, he tenido un cierto temor cuando comienzo a hablar la palabra de Dios, que no sea aquí en la iglesia, que sea en un lugar público donde la gente me conoce en mi trabajo como profesión de docente universitario, y ponerme a hablar de la palabra de Dios? Sin embargo, mis hermanos lumisalares, estamos llamados a caminar con fe en Cristo. Estamos llamados a ser utilizados como instrumentos de Dios, a llevar bendición a otras personas, porque en ello tenemos bendición para nuestra familia, para nosotros y para nuestras generaciones venideras. Somos llamados a ayudar a cambiar las vidas de otras personas, porque no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el Espíritu Santo. Somos llamados a servir, a hacer ese algo más que muchos otros no están dispuestos a hacer. Estamos llamados a ser luz y sal de este mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué te detiene a ti a hacer algo más? Es una pregunta muy personal. ¿Qué te detiene a ser luz y sal de este mundo? Nosotros ya conocemos la historia completa. ¿Qué te impide levantarte temprano? ¿Qué te impide, hermano? Tal vez sea un partido de fútbol todavía, ¿verdad? O tal vez sea un desacuerdo con la misma iglesia, o tal vez sea un problema económico, o probablemente porque no tenemos tiempo en el trabajo, o tenemos una baja autoestima y decimos, no, es que yo no puedo. O probablemente en ese no puedo es porque todavía estés trabajando en alguna culpabilidad y que no has terminado de trabajar con el Señor, porque sabemos que el Señor ya perdonó todos y cada uno de nuestros pecados y los mandó al fondo del mar, ¿verdad? Y no se acuerda de ellos. Entonces, ¿qué te impide dar ese algo más? ¿Qué te hace pensar que Dios no te está esperando para hacer algo increíble en tu vida? Porque a veces pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros. Eso solo le puede pasar al pastor. ¿Sí? Eso solamente le puede pasar a los que están llamados y ungidos por el Señor. Aquellos que todavía están dentro de las historias bíblicas, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, el amor, la lealtad siempre tienen sus recompensas. El amor, la lealtad, la obediencia, que es lo que nos pide Jesús. Porque cuando uno es leal, cuando uno ama a alguien,
hay bendición. Fíjense que en Marcos 16:3, pueden abrir sus Biblias, Marcos 16:3, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos habla sobre las mujeres que llegaron a este punto. ¿Qué decían entre sí? Dice, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se preguntaron, pero cuando miraron, vieron removida la piedra y vieron que era muy grande. Ellas están pensando en llegar, en caminar hacia el Señor. Ellas están pensando en lo que van a hacer con el Señor, en honrarlo. Pero como mujeres tienen un obstáculo físico. Ese obstáculo es muy grande, es mover una piedra. Pero ellas no encontraron excusa. No dijeron, no, pues está bien grande la piedra, mejor, ¿para qué vamos? Así que, ¿para qué? Si nada más me voy a dar mi vuelta en balde. No, ¿verdad? No dijeron eso. No dijeron que no tenían o que no contaban con la fuerza suficiente para realizarlo. No dijeron eso. A pesar de que sabían que el obstáculo era grande, ellas decidieron ir a la tumba. Y ese mismo sentir es lo que nos tiene que mover a nosotros. Eso surge de un corazón lleno de Dios y vacío de ellas mismas, que están dispuestas a pagar el precio de hacer y de seguir a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que encuentran cuando llegaron? ¿Qué es lo que encuentran cuando miraron? Ahí estaba la piedra que era muy grande, removida. Y ya no estaba la piedra que estaba cerrando el sepulcro. Un ángel la había movido por ellas. Dios mismo había hecho que se moviera esa piedra. Y no solamente se habla de una piedra física, sino la piedra que muchas veces traemos en nuestra mente, la piedra que muchas veces traemos en nuestro corazón y que nos hacen dudar y que no nos permiten avanzar y que no nos damos cuenta que solo Dios puede mover esas piedras, sin importar lo imposible que ustedes piensan que eso sea. Que usted y yo pensamos que no puede ser posible, eso ya no tiene solución. Yo admiro a esas mujeres. Es que pensar que no podían mover la piedra y lo fueron, eso es fe, eso es amor, eso es entrega, eso es lealtad. Y Dios bendice, no lo que pensamos hacer, hermanos. Dios bendice nuestras acciones conforme las vamos haciendo. Si usted está esperando que Dios le bendiga, haga su parte, tome sus decisiones y ejecútelas, consultando previamente la palabra de Dios. Haga su parte y Dios va a hacer el resto. ¿Qué hicieron ellas esa mañana? Se despertaron muy temprano, siendo aún muy oscuro, y a pesar de todo, fueron, y cuando fueron, vieron el milagro. Ellas no esperaron en su cama durmiendo, esperando que Dios venga hacia ellas, ¿verdad? Ellas fueron, y fueron receptoras de ese milagro. Sabemos muy bien que Dios nos da fuerza cuando estamos en medio de la lucha. No cuando pensamos en luchar. Dios nos da fuerzas cuando estamos luchando en medio de la batalla, cuando estamos en medio del fragor de la guerra y cuando estamos sujetados de su mano en fe. Ahí es cuando el Señor nos da fuerzas. David vio al gigante, se enfrentó al gigante, hizo su parte y Dios le dio la victoria sobre Goliat. Elías vio caer fuego del cielo, pero antes, ¿qué es lo que él hizo?
preparó el altar para el sacrificio. Dios siempre trabaja de la mano con las personas que le están trabajando. Dios siempre trabaja de la mano con las personas que buscan hacer su voluntad. Josué conquistó la tierra prometida, luchó por ella, pero antes tuvo que prepararse con los sacerdotes y poner sus pies sobre las aguas para poder cruzar el Jordán. Entonces, hermanos, no vamos a ver cambios, no vamos a ver bendiciones en nuestras vidas. No vamos a ver lo que nosotros muchas veces queremos y anhelamos, y es esa paz que el Señor nos da en nuestras vidas. Así que tenemos que dar ese paso, tenemos que ir a ese un poco más. Y la pregunta es nuevamente, de manera muy personal, ¿cuál es ese paso que tienes que dar, hermano? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, hermano? Es hora de dejar de soñar. Es hora de dejar de imaginar y divagar y hacer algo al respecto. ¿Y sabes qué? Dios te va a sorprender. En su palabra podemos ver en Josué capítulo 1, versículos 5 y 6, que nos dice: nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esta es una promesa increíble. Nadie podrá contigo todos los días de tu vida, mientras estés vivo. Así tengas 10, 20, 40 u 80 años, nadie te podrá hacer frente. Pero ¿qué dice? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Es una promesa, mis hermanos, y esa promesa la tenemos que tomar con fe. Nos dice: ahí estaré contigo, ahí voy a estar para ti, yo voy a luchar por ti, yo voy a remover las piedras. ¿Qué es el que obra? ¿Quién es el que quita los obstáculos, hermanos? Es Dios. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer Josué? En el siguiente versículo, que es el 6, nos dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice: yo voy a estar contigo, pero vas a tener que hacer tu trabajo, Josué. Vas a tener que esforzarte. Sí, hermanos, te dice a ti, esfuérzate y sé valiente. No te dice que va a ser fácil, ¿verdad? Tener fe y sujetarse de la mano de Dios no es fácil. No es fácil porque en este mundo hay mucho ruido que nos hace pensar en otras cosas, que nos hace apartarnos de nuestra fe. Sí, tenemos que ser valientes, iglesia. Vamos a tener que ser realmente valientes y hacer nuestra parte. Porque si tú no lo haces, no vas a ver la bendición. Pregunta personal, iglesia. ¿Qué te está pidiendo avanzar? ¿Qué te está pidiendo levantarte? E ir y hacer lo que el Señor te pide. ¿Por qué dudas? ¿Tienes miedo? ¿Sientes que te has paralizado? ¿Qué nos dice? No temas. Esfuérzate y sé valiente. Hazlo como esas mujeres que a pesar de que era oscuro y a pesar de que la piedra es grande, ahí van. A pesar de los soldados que la estaban custodiando, ellas han decidido servir a Cristo. Y cuando lo hicieron, vieron quitada esa piedra del sepulcro. Y así pasamos al punto número 2. Una carrera centrada en Cristo. En el versículo 2 de nuestro versículo base, dice la palabra de Dios: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí están las mujeres y dicen: llegamos al sepulcro y la piedra está removida. Se han robado el cuerpo del Señor. En sus mentes muy seguramente ellas están pensando que se han robado al Señor. Aún creen que algo peor les ha pasado, que les han robado el cuerpo del maestro. Fueron en busca de un maestro muerto y encuentran una tumba vacía. Fíjense que ese hecho, y pongámonos en los zapatos o en las sandalias de aquellas mujeres, ese hecho debió haber sido muy frustrante. De por sí la cruz ya era dolorosa, todo lo que pasó. De por sí la traición de Judas fue terrible. La negación de Pedro fue cruel. Y que lo han crucificado al lado de los delincuentes no tiene nombre. Pero que ahora hayan robado el cuerpo de Cristo, realmente era insultante y vergonzoso para los seguidores de Cristo. Ellas piensan que han robado el cuerpo. Entonces, buscar algo y no encontrarlo, eso es una frustración. Se refiere la frustración a la imposibilidad de satisfacer una necesidad. Y es que hay una gran diferencia, mis hermanos, entre un deseo y una necesidad. Los deseos pueden esperar, pero las necesidades no. La pregunta, iglesia, es: ¿te sientes frustrado porque un deseo no se te ha concedido o porque tienes una necesidad que no se te ha concedido? ¿Qué es lo que tienes? ¿Una frustración? ¿Tienes una necesidad o un deseo? Ellas se encuentran frustradas, se encuentran confundidas. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron ellas con esa frustración? ¿Cómo le dieron solución? Corrieron al lugar donde tenían que correr, fueron al lugar donde tenían que ir, fueron a buscar a los discípulos, fueron a buscar a Pedro y a Juan, se fueron a buscar a las personas correctas. No se pusieron a llorar, no se pusieron en la posición de víctimas, sino corrieron a avisar a sus discípulos. Cuando estés y tú te sientas frustrado por algo, hermano, busca a Dios, busca un hermano que te ayude a conectar con Dios, que esté en Cristo, que te instruya en la palabra, que te ayude a alimentar y a crecer tu fe, que no te ponga obstáculos en tu camino, sino que te ayude a caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que reaccionaron los discípulos? Dice la palabra de Dios en Juan 23, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ellos también quisieron saber si esto era verdad. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Así que aquí están esta mañana. Imagínense a los discípulos corriendo. De repente Juan era más veloz, dice la Biblia, tal vez porque sea más joven. Pero, hermanos, aquí hay una enseñanza increíble. Los dos discípulos escuchan la noticia y salen deprisa al sepulcro. Querían verificar que ellos mismos, lo que María Magdalena les estaba diciendo era verdad. Y fíjense bien, con esta noticia comienzan la carrera de sus vidas, porque de aquí en adelante ellos van a correr por gran parte del mundo predicando el evangelio de Cristo. Y es que nosotros no nos podemos quedar sentados esperando que alguien más haga algo por nosotros, cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos los dones, las habilidades, las capacidades, la inteligencia, la sabiduría para hacerlo. Tenemos que correr la carrera en Cristo, hermano. La pregunta: ¿qué cosas has esperado que otros hagan por ti? ¿O qué estás esperando? Los discípulos corrieron. Juan corría más aprisa que Pedro.
Pero los dos llegaron a donde debían llegar y no estaban compitiendo. Entonces, aquí no se trata de ver quién llega primero o quién llega segundo, quién es mejor o quién es peor, sino que lleguemos al lugar que Dios nos dice que tenemos que llegar. Y un día llegaremos a ese lugar donde tendremos que estar con el Señor de manera perpetua. Pedro y Juan tenían dos opciones: o olvidaban el asunto o iban e enfrentaban la verdad. Y ellos fueron a enfrentar la verdad. Pero muchos de nosotros nos gusta estar en nuestra área de confort. No nos gusta enfrentar problemas y esperamos que muchos o algún otro solucione los problemas que hay. Pero los discípulos decidieron ir a enfrentar la verdad y ellos decidieron ir a la tumba. La Biblia, mis hermanos, nos dice y nos manda a correr y no nos dice que vayamos como tortugas. La Biblia nos dice que corramos como para ganar el premio. Podemos ver la palabra de Dios en 1 Corintios 9:24 que nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No corras por correr, no corras nada más por capricho. Corre enfocado en Cristo. Es permanecer en su palabra. Correr enfocado en Cristo es vivirla e identificar qué es lo que quiero en mi vida. ¿Cómo lo voy a obtener? Con la mentalidad en Cristo. No vivir por vivir, porque vivir por vivir se llama procrastinación. Cuando quiero hacer una cosa, quiero hacer otra, quiero hacer 1000 cosas, pero a la vez no hago nada. Reordenemos las prioridades, hermanos, en estas fechas de resurrección. Primero Dios sobre todas las cosas. Él nos va a indicar lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Busquemos su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La pregunta nuevamente, hermanos: ¿ya comenzó usted su carrera con Cristo? ¿Va corriendo de su mano o va corriendo en sus propias fuerzas todavía? ¿Saben? Mientras uno va corriendo de su mano, avanzando a la meta, Dios nos va brindando de esos dones, nos va brindando de esa paz, aunque en medio de las circunstancias, de lo que pueda suceder, Dios está ahí. Volviendo a nuestros versículos base, Juan 20, y ahora vamos a leer los versículos 5, 6 y 7. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Juan llegó primero, pero se quedó en la puerta. Pedro llegó con fuerzas para entrar al sepulcro, como era su costumbre. ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra la tumba vacía. Pero veamos, cuando llegó Juan no entró. Podemos preguntarnos, ¿por qué no entró? Probablemente como le echó más ganas, fue más rápido, llegó primero, se sentía cansado. ¿Y cómo se siente usted, hermano? ¿Se siente cansado? ¿Se siente agotado ahora mismo? ¿Qué cosas están agotando tu vida? ¿Qué batallas estás pasando? ¿Qué pensamientos? ¿Qué conductas? ¿Qué situaciones te están agotando la vida? ¿Qué situaciones te dicen, ya no avanzo más? Un paso más y mi vida se colapsa. ¿Qué cosas están agotando tu vida? ¿La incredulidad? ¿La vergüenza, una adicción? ¿La desobediencia? Tal vez en nuestras relaciones no entendemos, no nos comunicamos, no sabemos respetar, no sabemos amar.
¿Qué es lo que te está cansando en la vida? Jesús dijo, vengan a mí los cargados y los cansados, y os daré descanso. Hay una promesa más hermosa en Isaías 40:29 y dice, Él nos da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Se pueden imaginar cuando usted llega ya al punto de colapsar? ¿Quién es el que renueva las fuerzas? ¿Quién es el que inyecta fuerza en su vida? Es el Señor. Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Señor, tenemos que ir hacia el Señor, decirle, estoy agotado, necesito de ti, fortaléceme espiritualmente, emocional, sáname físicamente si es que estoy enfermo. ¿Qué encontró Pedro en la tumba? El sudario. Estaba enrollado aparte, ¿verdad? Y se encontraba a una buena distancia de los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor. No era posible robar el cuerpo de Jesús y dejar los lienzos como si estos estuvieran todavía envolviéndolo. Entonces un milagro está ocurriendo allí, hermanos. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Jesús los había mencionado, era la respuesta y la única conclusión es que Jesús es el Dios vivo y hoy eso es lo que celebramos, ese es nuestro gozo. Jesús sigue vivo en nuestros corazones, celebramos el gran ministerio de Cristo, ha vencido a la muerte. Y no ha habido ninguno otro en la historia que pueda decir esto, que haya podido hacer lo que Él hizo. Gracias a esto, todos y cada uno de nosotros somos injertados en Cristo. Podemos participar del gozo del Señor en la eternidad. El versículo 8 en la palabra nos dice, entonces entró también otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Él vio y creyó. Qué increíble, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el que era del grupo íntimo, tuvo que entrar para poder mirar con sus propios ojos y darse cuenta que el sepulcro estaba vacío. Tuvo que ver para creer. Dice la palabra de Dios en los versículos 9 y 10. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí Juan por fin ha entendido lo que está pasando. En su mente y en su corazón entiende que se está cumpliendo la promesa de Jesús cuando les dijo que Él resucitaría. La obra se estaba completando, la obra se estaba cumpliendo. Dios lo levantó entre los muertos. No está aquí ni en el sepulcro, sino que ha sido resucitado. Estas palabras contienen toda la esperanza y la seguridad y es base de nuestra fe para cada uno de nosotros, el saber que Él ha sido resucitado. El saber que la tumba está vacía, eso cambió para siempre la historia de la humanidad. Dice la palabra, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción eterna y perfecta. Esa es la promesa de la resurrección. El propósito y el plan de Dios es que todos tengamos una relación directa e íntima con Él. El velo fue rasgado y ahora podemos, por fe en Cristo, poder ser llamados hijos de Dios. Podemos por fe tener vida eterna, porque la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Afirmamos creer y nos gozamos en saber sobre la resurrección de Cristo. Pero hermanos, al saber todo esto, la pregunta inicial vuelve. ¿Qué efecto ha tenido en nuestra vida? Porque todo lo que hemos dicho es cierto, lo dice la Biblia, ¿verdad? Amén.
¿Qué diferencia marca en nosotros estas verdades? ¿Qué diferencia va a marcar mañana lunes o el martes o el miércoles o dentro de un mes? Esta verdad nos debe cambiar para siempre. Nos debe cambiar nuestro modo de vivir. Nos debe cambiar nuestro modo de hablar, nuestro modo de vestir, nuestro modo de ser, a dónde vamos y lo que hacemos con nuestra vida. Porque Él vino a nuestra vida para marcar una gran diferencia, no para marcar una pequeña diferencia, sino una diferencia eterna. Entonces, si tuviera usted que decirle a un amigo que aún no es creyente, ¿cuál ha sido la diferencia que ha marcado de su vida? ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaría, hermano? ¿Usted cree que la diferencia lo puede ver de manera visible? Sabemos que es el Espíritu Santo quien nos trajo salvación a nuestra vida. Y la Biblia nos dice que hemos sido sellados como hijos de Dios. Y esa es la diferencia que nos hace nuestra vida, hermanos. Puede pensar que usted se acercó a Dios, pero la realidad es que a través del Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace conciencia de nuestros pecados para poder pedir perdón por ello. En 1 de Pedro 1, verso 15 dice así: si también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora no creo que la mayoría de los cristianos usen mucho esta palabra de santo, salvo quizás en estas fechas, Semana Santa. Quienes creen en el sacramento es santo. Sabemos que Dios es santo, 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 libre de pecado. Pero a nosotros se nos da esa santidad por medio de la redención y la confesión de nuestros pecados. Nos hace santos, nos perdona nuestros pecados y los deja más blancos que la nieve. Y está ahí Él, listo siempre para perdonar nuestros pecados. Y entonces estamos llamados a vivir una vida sin pecados, una vida comprometida con el Señor. Una vida donde nosotros le demos morada al Espíritu Santo. Una vida comprometida en Cristo, de vivir sus verdades bíblicas, de vivir su palabra y sus enseñanzas. Porque vivimos en un cuerpo humano y este cuerpo de carne nos lleva o nos tiende al pecado. Sin embargo, nuestro espíritu, cuando busca del Señor por las mañanas, cuando busca su palabra y su palabra permanece en nosotros, es ahí cuando nosotros llevamos fruto. Nuestra meta es servir, nuestra meta es llegar a vivir en santidad. Quizá veamos muy lejos esta afirmación, llegar a vivir en santidad. Significa, no es vivir una vida santa, sin pecado. Quiere decir que tenemos un deseo genuino y muy honesto de seguir y andar por los caminos del Señor, de ser obediente en su palabra en cada uno de los aspectos de nuestra vida, conforme al modelo que es Cristo. Es amar a nuestro prójimo, dar y compartir nuestro testimonio. Y podemos ver en la palabra de Dios todo lo que Él quiere para nosotros. Una vida consagrada, una vida comprometida a ser obediente a Dios y seguir sus caminos en todo sentido. Ya vamos a terminar. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hermanos. Hemos aceptado y hemos creído con fe. Y hemos pedido que nos perdone nuestros pecados. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único unigénito
para que no se pierdan, mas tenga vida eterna, en aquel que Él crea. Y vamos a recibir el don de vida eterna, y lo tenemos no porque seamos buenos, lo tenemos no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Así que todo lo que creemos acerca de la resurrección de Cristo debería de transformar nuestra vida por completo a cada uno de nosotros. Deberíamos de ser un faro, deberíamos de ser luz para los que nos rodean. Debería de verse en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, en nuestra conducta, en nuestra conversación. Así que, iglesia, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien: déjame compartirte cómo tener una relación personal con Cristo? Déjame compartirte cómo ser salvo. ¿A quién le has compartido, iglesia? ¿A quién le has dicho cómo tener lo que tú ya tienes en estos momentos? ¿A quién le has dicho que puede tener las bendiciones que tú ya disfrutas? Del amor y la misericordia de Dios, año tras año y tras año, y aún no le decimos a nadie. No le decimos cuál es la fuente de nuestro gozo, cuál es la fuente de nuestra certeza, cuál es la fuente de nuestra confianza, cuál es esa certeza de que algún día iremos al cielo. ¿Cómo podemos reservárnoslo solo para nosotros? Lo que Jesús hizo en la cruz y la resurrección fue afirmar todo lo que Él había enseñado. Sabemos que la palabra de Dios es verdad de principio a fin, y en ellas podemos ver cómo todas las profecías se han cumplido. Hemos visto esta asombrosa de verdad y hemos visto cómo ha transformado nuestra vida. Y tenemos ese fundamento maravilloso. Tenemos la verdad en nuestro corazón, hermanos. Tenemos la verdad como seguidores de Cristo y no podemos guardárnosla. No la podemos reservar solamente para nosotros. Así que necesitamos ir por el mundo y predicar el evangelio. Alguien podrá decir: yo no puedo ir por el mundo, no soy misionero. Pero puede comenzar uno compartiéndole a su vecino o compartiendo a las personas con quien trabajamos. Tenemos esa obligación divina de decirlo. Asimismo, tenemos la maravillosa oportunidad de servir con el poder del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo está entre nosotros. Él nos ha sellado como hijos de Dios, nos ha facultado, o sea que nos ayuda a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al decir: id por todo el mundo y predicar el evangelio, no significa que todos tengamos que ir a algún otro país, sino que tenemos que compartir la verdad del evangelio con la gente que está a nuestro alrededor. Gocémonos, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien primero nos convenció de pecado, nos mostró la verdad, nos dio la fe, nos ayudó a ser salvos y luego vino a morar en nosotros como templos de su Espíritu, y lo seguirá siguiendo. Él nos redarguye, nos da la confianza, nos da la seguridad, nos da la fortaleza, la energía y el poder para compartir su verdad de la palabra de Dios con nuestros semejantes. Usted ya está preparado. Dios colocó a su Hijo Jesús en esa cruz. Dio su vida por nosotros. Y a veces, aún sabiendo esto, vivimos día con día sin decírselo a nadie. Vivimos a diario con el gran poder del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que nunca estaremos solos, porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que nunca estaremos solos. Así que si usted tiene un amigo que aún no está en Cristo,
voltee a verlo. Compártale esta verdad que venimos celebrando del día de hoy. Si usted está felizmente casado, tiene un matrimonio, sabe lo maravilloso que puede ser tener una buena relación con alguien a quien usted ama de manera incondicional y su amor es recíproco. Cristo vino a morar en nosotros por el Espíritu Santo para darnos esa plenitud, para darnos esa integridad. Así, hermanos, este es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Y en este domingo de resurrección que estamos celebrando, es un buen momento para examinar nuestros corazones y pensar y darnos cuenta de lo que Dios ha dado en nuestra vida, de lo mucho que hemos sido bendecidos, de lo mucho que el Señor nos ha dado. Ahora pregúntale al Señor: Señor, ¿qué esperas de mí? Dios espera que te rindas a sus pies, entregándose a otros, el compartir su mensaje, la mejor noticia que ha escuchado el mundo. Eso espera Dios. ¿No es sorprendente cómo el enemigo ha infundido temor en la gente por hablar de Cristo? Siendo que Cristo es la persona más importante que ha existido, siendo que Cristo es quien nos ama de forma plena e incondicional, que nos ha beneficiado de forma indescriptible, y lo único que nos pide es que compartamos con otros. No esperemos más, hermanos. Hablemosle. Usted muy seguramente conoce a esa persona que necesita ser salvo. Quizá diga: supongo que no me va a escuchar. Pero déjeme decirle algo: esa no es su responsabilidad. ¿Qué tal si no quiere escuchar? Esa no es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad es decirlo, y la responsabilidad de ellos es decidir. ¿Tiene usted la verdad en su corazón? No se la guarde, compártala, hermanos. Y le pido a Dios que le nazca la fe del querer como hacer en ello.